complicada. Claro, sí, uno puede que le encuentre una presión alta, pero no es práctico y saludable que uno identifique, sí, yo soy hipertenso. Digamos, yo soy diabética, ¿no? Pues, Sí, ¿cómo se dice de una manera sana cuando alguien le pregunta que no nos hará nada? Esa es una pregunta muy complicada para uno definirla, por ejemplo, ante los demás, decir quién soy, ¿cierto? Porque de hecho, inclusive yo creo que esa sería como la búsqueda. Yo creo que inclusive nosotros vivimos es porque todavía no hemos resuelto esa pregunta. O sea, parte de la inquietud, de la búsqueda en nuestra existencia es saber quién somos realmente. Y yo creo que mientras estemos vivos es porque podemos ahondar cada vez más en ese preguntar quién soy, ¿sí? Y si nos quedamos en esa forma externa de yo soy profesor, yo soy atleta, yo soy médico, yo soy hipertenso, yo soy diabético, nos estamos quedando en una parte muy superficial y yo creo que eso nos limitaría mucho, pues, es la visión de nuestra existencia. Entonces yo creo que está bien que la EPS, en los sistemas de registro de enfermedades, tengan que colocar que la cédula tal tiene tal diagnóstico, pero es como les decía al principio de la charla, que son métodos para clasificar con fines epidemiológicos e inclusive con fines comerciales, porque es que el sistema, por ejemplo, médico está muy influenciado por el comercio. Muchas decisiones que se toman, por ejemplo, a partir del Ministerio de Salud, de la OMS, inclusive, están muy manipulados por el poder de las industrias multinacionales farmacológicas. Entonces, eso es, hay que mirarlo desde así, o sea, por eso es que les decía eso, de que esa clasificación tiene un sentido, no es el mismo sentido que tiene la existencia de cada uno. Hay un interés ahí muy distinto, un interés muy general, que puede ser político y puede tener hasta buenas intenciones. Por ejemplo, la epidemiología tiene una función muy valiosa para la salud de la población, pero cuando entran las industrias, las empresas con sus intereses, empiezan a manipular esa información y empiezan a ver que hay una posibilidad, como que hay un mercado. Entonces, por ejemplo, resulta por ahí que el H1N1, entonces ven ahí una posibilidad de mercado de mover una cantidad de vacunas. Y eso, ahí hay mucha polémica con eso. Hay muchos médicos, mucha cantidad de médicos en el mundo que dicen que eso es un abuso de la ignorancia de la gente, porque la gente no conoce mucho del proceso de cómo se elabora una vacuna y el tiempo que necesita el estudio de sacar una vacuna. Y esto sacar una vacuna es que para la H1N1 de un día para otro. O sea, en menos de un año ya estaban poniendo vacunas para la H1N1 a toda la población en general, cuando realmente, por ejemplo, vacunas como la del polio, por ejemplo, ¿cuántos años se trabajó la vacuna del polio antes de disminuir la enfermedad del polio? Y hay otra cosa, que es que muchas veces las vacunas puede que tengan su función, pero es que hay otras cosas que influyen en la salud de la población. La higiene, o sea, la higiene que la gente tenía hace 50, 60 años es muy distinta a la que tiene los últimos 20 años. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, el polio es una enfermedad que tiene que ver mucho con la contaminación del consumo de materia fecal. Y desde que ha habido más limpieza, más tratamiento de las aguas, de las excretas, eso es un factor que influye. Yo creo que eso influye mucho más que la misma vacuna. Pues es muy difícil estudios demostrarlo, y la mayoría de los estudios que hacen los científicos, entre comillas, pues, por ejemplo, de un laboratorio, lo hacen dirigidos a que ese medicamento, esa vacuna, pues, sea aprobada, ¿cierto? O sea, lo hacen con un sentido. Entonces muchas veces eso desvirtúa, pues, como la realidad, pues, de lo que está haciendo que la gente no sufra tal enfermedad, ¿cierto? Muchas veces uno no podría decir que se ha disminuido o que se erradicó la viruela por la vacunación. Puede que sí, pero es que es muy difícil demostrarlo, O sea que es como muy complicado etiquetar el ser humano completo con un diagnóstico. Sí. Yo voy a contar una cosa muy cortica. Ve, yo estaba en el Éxito y resulta que al pie de la escalera eléctrica había una señora y ella trataba de subirse pero se devolvía. Y yo le dije, señora, ¿usted quiere que la acompañe? Es que yo soy hipertensa. Pues no era capaz de subir las escalas porque era hipertensa.
con un diagnóstico de Sí. hipertensión. Sí, Ella había concentrado toda su existencia en el diagnóstico que le dieron. sí, sí. Y entonces es muy complicado. Uno puede ser diabético, hipertenso, puede tener problemas circulatorios, pero la vida es más que el diagnóstico. Sí, y el miedo, a veces se manipula, es un problema que se vuelve un problema de salud pública, que la gente que acude a los médicos, el médico lo que hace es meterles miedo, y el miedo de por sí enferma. Sí, es mejor no vivir con miedo, es mejor vivir con cuidado, sí, pero el miedo antes tiende a enfermar. ¿Qué hay que decir? El llamado que el médico pues considero, alcanzo a percibir que nos hace, es a no identificarnos con ninguna enfermedad, o sea, con el diagnóstico de la enfermedad, sino buscar dentro de nosotros la esencia por qué está ocurriendo esa situación. Sí, es muy Y llegar a un equilibrio, buscar un equilibrio en nosotros y llamar no que soy hipertensa, sino que tengo un desajuste o estoy en un proceso que me está dando un diagnóstico para buscar qué es lo que pasa en mí, para encontrarme como ser. Pues Sí. es lo que alcanzo Sí. a percibir. Sí, bueno, sí, tratar de no confundirse, ¿cierto? No confundirse. De pronto, el médico de la EPS le diagnostica es porque tiene que clasificarla. O sea, lo que pasa es que hay unas cosas que de pronto no se perciben, y es que dentro del contrato que se da por hecho cuando hay una relación médico-paciente, es un contrato. Y el médico tiene una responsabilidad sobre ese contrato, o sea, y hay un esquema, ¿cierto? Cuando hay auditoría médica, por ejemplo, se revisan las historias médicas y entonces todo se basa en motivo de consulta, revisión de sistemas y viene al último diagnóstico. O sea, uno como médico trabajando en una institución tiene que colocar a cada persona que va por un motivo de consulta un diagnóstico, ¿cierto? Bien sea que es sano o cualquier otro diagnóstico, ¿cierto? Y cada diagnóstico lleva una conducta. Entonces, eso muchas veces se presta para eso. Muchas veces no le encuentran nada al paciente y buscan un diagnóstico por salir del Para paso. que haya registro de la atención. Sí, y se cometen muchos errores. Se cometen muchos errores con eso. Doctor, un poquitico retomando como la esencia del tema central de su charla y del documento que nosotros estudiábamos, nosotros estamos hablando de cómo, pues, como la reflexión que nos preocupa es ver cómo es entender la enfermedad como un proceso natural. Sí. Pero cuando a mí me hablan de eso, entonces yo leo y oigo que la enfermedad es el resultado de un desequilibrio, la enfermedad es un resultado de un desequilibrio, ya sea biológico, psíquico o social, ¿cierto? Porque yo puedo enfermar por cualquiera de esos tres factores. Si yo tengo una mala relación con mi marido, ¿sí? Esa relación a mí me enferma. Sí. Entonces estoy hablando de que se trata de como yo poder identificar, porque estos cursos tienen un sentido sanativo, preventivo, se trata de que yo identifique en mi entorno cuál es el desequilibrio que me está afectando a mí, ¿sí? Reconocerlo, identificarlo y trabajarlo. Sí. Porque si mi problema es social en mi relación con mi marido, pues entonces resulta que es que yo tengo que dirigir todas mis energías a tratar de solucionar esa relación que es la que me está enfermando. ¿Sí? Sí. Entonces es como la identificación de cuál es la raíz del desequilibrio que está operando en mí una enfermedad o que me está causando una enfermedad. Sí. No sé si esa es como la Sí, idea. sí, me parece que es bien ese análisis que usted hace, es un análisis como que va a ir más o menos como con lo que yo estoy planteando, que es eso. O sea, yo siento un malestar y ese malestar me invita a parar ahí y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Es que viene en cuestiones más simples, más sencillas, por ejemplo, no tan complicadas como una enfermedad. Uno siente algo por aquí, son las 2 de la tarde y usted desayunó muy temprano. Casi que usted no tiene que pensar mucho y se da cuenta de que ir a buscar el almuerzo, ¿cierto? O sea, son cosas así. Y así mismo, cuando uno a veces hay personas que sienten, por ejemplo, dolor en el pecho, que se da dolor y se dan cuenta que es que están muy preocupados porque el hijo no llega,
o porque les corro tal cosa. Sí, hay un montón de cosas que lo ponen, el malestar en uno siempre lo conecta a uno con una cosa real de la vida. ¿Sí? Cuando a veces la persona no es capaz como de canalizar eso en encontrar una cosa de su propia vida, empieza, es como, o de pronto sí lo encuentra, pero no lo acepta y no, eso no debe ser. Y entonces busca otras cosas y ahí se va donde el médico. Y muchas veces, y si no le cuenta su historia de que es que está muy mal con el esposo, que está peleando con él o que lo maltrata, si no cuenta su historia, el médico lo que va a decir, no, tener la presión alta, tienes que tomar una pastilla roja por la presión. ¿Sí? Y eso es muy obvio que pase porque es que, por ejemplo, en las EPS, 15 minutos para ver un paciente. Para evitar En 15 minutos, ¿qué va a poder un médico? no alcanza a conocer Sí. el paciente. Sí, entonces, y es parte como de ese mecanismo facilista del comercio de la salud, ¿cierto? Entonces, siente tal cosa, compre tal cosa, ¿cierto? Le duele la cabeza, tome aspirina, ¿cierto? Sí, y entonces eso hay que de pronto hacer una reflexión ahí, parar y dejar como ese manejo tan facilista, tan minimalista, pues, de estar respondiéndole a una cosa con el bolsillo, ¿cierto? Ah, bueno, yo tengo plata, yo pago mi salud. Y eso no, a veces no es así.